Rico Nogel, Shberkir, Chocacap, Kinyahun Ritziliguch, Nubiin Lolita Chávez. Les decía una expresión en mi idioma quiché. Les digo que soy Lolita Chávez, soy maya quiché de Guatemala, feminista comunitaria, integrante del Consejo de Pueblos Quichés por la defensa de la vida, madre naturaleza, tierra y territorio. Estoy ahora fuera de mi territorio por las fuertes expresiones de amenazas y represión, pero también porque estoy criminalizada. Soy perseguida por el Estado de Guatemala por defender las montañas de mi pueblo y ahora camino no solo en Abya Yala, sino en el mundo. Entonces, pero estoy viva y estoy libre y eso lo salvo. Gracias. Vamos a empezar con un tema que es obviamente el monotema del presente y cómo este tema, este virus, está afectando a las comunidades indígenas de Guatemala, a tu comunidad. Explícanos qué está pasando y qué se está notando todavía más, qué efectos está teniendo esta pandemia en tu comunidad. Aquí nosotras podemos expresarlo como desde nuestro ser, de cómo lo vivimos, pero también yo quisiera como que se tuviera una inspiración de que los pueblos originarios somos expresión de sabiduría, ancestralidad, modelo de vida diferente, no muy conocido por los mundos, principalmente Europa, Asia, otros países, otros continentes desconocen nuestra expresión. Entonces, yo quisiera explicarles eso porque generalmente a los pueblos originarios, como a mi pueblo, se trata como de una inferiorización de ciudadanía, como que no somos personas con la misma calidad, diría el mundo neoliberal, de otras personas. Entonces, cuando hablamos, generalmente lo que se toma, porque las mentes son criminales también y son perversas, tienen mucho racismo, generalmente lo que se toma es la expresión de la inferiorización que se tiene, no se toma la sabiduría. Por eso quiero dar las dos cuestiones. Decir que dentro de los territorios, cómo se está viviendo en las comunidades del pueblo maya quiché, en el territorio, la situación del COVID-19 está siendo bastante complejo. Complejo porque el COVID-19 es una expresión de una pandemia que no conocemos, que se escucha mucho por toda esa expresión del ataque mediático que va por todos lados. Va con diferentes enfoques, llega mucha información de diferentes expresiones, no solo del Estado de Guatemala, que es un Estado racista, es un Estado que lo que quiere es utilizar estos mecanismos de crisis para seguirnos atacando al pueblo maya quiché, que lo ha hecho en otras generaciones, como cuando sufrimos el genocidio, pero también está la expresión mediática controlada por los poderes de las potencias mundiales y de las empresas transnacionales que siempre han estado tras de nuestros bienes. O sea, estamos en territorios en disputa, porque son territorios estratégicos para las empresas porque les significa capital, negocio, y son estratégicas para los pueblos porque significa vida. Ante esta situación, la pandemia lo que llegó a hacer es como una expresión de dar más avasallamiento por las situaciones ya expresadas anteriormente. Entonces, se están elevando, por ejemplo, en el área o en la situación o el sistema patriarcal, lo que se está viendo es que se elevaron los índices de violencia contra las mujeres. Hay más feminicidios que han quedado en la impunidad, hay más violencia en las casas, hay más violencia en las comunidades contra las mujeres y es una situación que para el Estado de Guatemala ellos quieren es un desgaste mayor contra las mujeres porque somos defensoras, somos la expresión viva y consciente, organizativa, autoorganizativa en las comunidades. Entonces pasa mucho eso. Es la expresión del patriarcado como ese patriarcado que se aprovecha de las situaciones difíciles, pero también la expresión del capitalismo. El Estado de Guatemala lo que hace es utilizar toda esa institucionalidad del miedo, institucionalidad de las múltiples opresiones para seguir atacando, pero también para inyectarle financiamiento a las grandes empresas
inyectarle financiamiento a la oligarquía, dejar a los pueblos sin la expresión de un Estado, de lo que tendría que hacer un Estado para la ciudadanía, porque nosotras no somos ciudadanas ni ciudadanos del mismo rango, por decir, de la demás gente. Entonces, está pasando que hay mayor hambruna, hay sequía, no hay agua, los servicios básicos más elementales de saneamiento no hay medicina, y el gran problema es que también se está vedando el derecho del trabajo autónomo para la gente, la libre locomoción también. Pero ¿qué ha hecho mi pueblo? Y es a lo que voy. Autoorganización en las comunidades, algo que nos salva y que nos da mucha fuerza. Es el alimento que está en la tierra de ahí, la medicina ancestral, pero también el autoconfinamiento. Las comunidades nos hemos dado esa fuerza, como lo hemos hecho en otras expresiones contra las mineras, que nos autoconfinamos. Entonces, son expresiones lindas y ahí vivimos las dos situaciones, lo perverso que es el Estado, pero también lo inspirador de las comunidades autónomas. Un poco reconectando con esto, el otro día hablabas de las vacunas y también hablabas de la criminalización de la medicina ancestral y cómo se está viendo afectada. También vi una entrevista que decías que cuando viniste a España por primera vez empezaste como a indagar un poco en que en el momento de la quema de las brujas que sufrimos aquí en Europa, y cómo te sentías que estabas sufriendo la misma cosa allí, el mismo tipo de amenaza en contra de las mujeres sabias, de las mujeres sanadoras. Explícanos un poco la criminalización de la medicina ancestral y tu pensamiento de las vacunas que quieren quizá imponer con el coronavirus. Bueno, mira, es bien complejo porque el mundo a veces no nos entiende. Mira, antes de la vacuna voy a decir, por ejemplo, lo del tapabocas. Tenemos una inspiración de que no todo lo que te digan tiene que ser una verdad absoluta, y no es todo obediencia, no es todo decir sí, sí, porque nosotras decimos ¿por qué? O sea, mi pueblo siempre se pregunta ¿por qué? Comemos limón cuando nos asustamos o nos pasamos huevo, ¿por qué? Usamos la ruda, ¿por qué? O sea, todo tiene un sentido, no aceptas nada así como una ley, pues, porque nos ha pasado de todo. Entonces, ¿qué pasa con el tapabocas? A mí en mi pueblo me dicen que puedo usar una protección, porque también nuestro modelo es energético, de colores. O sea, puedo usar, por ejemplo, el rojo en mi cara, que también eso energéticamente me protege, en lugar de usar un tapabocas. Cuando llegué al Estado español ahora, yo decía, no, yo no quiero usar ese tapabocas porque no, o sea, me cuesta respirar, me da alergia, en fin. Eso es un boom, o sea, no me entiende la gente porque es otro modelo de vida. Bueno, ahora la vacuna. La vacuna, en mi pueblo decimos no, porque nosotras sí tenemos la relación con la autosanación, la salud interna, que es una expresión del sistema inmunológico, de lo que tenemos, el alimento, por ejemplo, la energía y varias expresiones, la expresión espiritual, la expresión cósmica, la expresión mental, física, y entonces todo eso es una conexión y nosotras podemos sanar sin tener que usar la vacuna, porque la vacuna te inyecta el virus, que es una expresión de que no puedes controlar las reacciones extras, por decir, de una situación de una vacuna. Una gente sana que se inyecte al virus no puede controlar las reacciones que pueda generar un cuerpo sano, y nuestro cuerpo en los pueblos originarios generalmente es un cuerpo vinculado a la madre tierra, al agua, al aire, a las montañas, y lo que yo expresaba. Entonces, una vacuna no necesitamos en estos momentos contra una expresión del coronavirus con las características que tiene el coronavirus, pero eso no lo entiende la gente. Necesitamos trascender con las políticas que imponen quienes controlan los mundos, y entonces ahí es donde nos topamos. Esa es la expresión perversa, porque sí, nosotras podemos decir que en la expresión de nosotras decimos que no, porque tiene otras expresiones para otras generaciones, y más que no conocemos la situación del ADN, o sea, cómo va a trascender en la
estructuración del ADN. Eso es muy importante. Yo creo que sobre todo en los países del norte de Europa estamos tan desvinculados y desconectados con nuestro cuerpo, con los alimentos, con los elementos, que es muy difícil hacer entender a la gente, sobre todo las nuevas generaciones que están todavía más desvinculadas de este tipo de vida, de medicina. Es muy complicado y creo que cada vez recaemos más en las farmacéuticas, en los gobiernos, como para que nos salven y nos curen, y eso nos quita libertad a la hora de decidir qué queremos hacer con nuestros cuerpos y un poco la autosanación, ¿no? Yo, por ejemplo, pongo el ejemplo, mi madre falleció de cáncer, y cuando ella falleció de cáncer yo decidí no tomar más medicina, jamás, en plan, o sea, a no ser que realmente la necesite, nunca me voy a tomar algo que sea químico. Siempre intento buscar remedios naturales, con hierbas, y eso es algo que quizá no lo he visto tanto, no en mi familia, pero que un poco vas como haciendo este research de cómo puedo controlar yo a mí misma, cómo puedo controlar mi cuerpo sin tener que depender de eso, porque para mí, contra más leo, las farmacéuticas son un demonio bastante grande y creo que deberíamos empezar a estar muy aware de todo esto y tener eso, tener la capacidad de ser autónomos y decidir. Hablando de las farmacéuticas, de las grandes empresas, de todo esto, ¿cómo es la represión del gobierno y qué relación tiene con las grandes compañías? Lo que pasa es que cuando ya entran las políticas neoliberales, ya en principio lo que más trascendió fue la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Eso fue lo que empezó a cambiar toda la legislación interna. Además de que la Constitución de Guatemala es una constitución que no considera los derechos de los pueblos originarios. Nunca nos ha visto como una ciudadanía respetable y con nuestra cosmovisión. Entonces hemos logrado batallas y que nos respeten nuestra vida a pura lucha. Uh-huh. Y entonces, ahora, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que con estos gobiernos corruptos y con este sistema de justicia impune, estos aprovechan para que estas empresas que están principalmente de Europa, Estados Unidos, Canadá, le inyecten dinero a los funcionarios y a la oligarquía para entrar. Nuestros territorios son vendibles por poca gente. Por ejemplo, hay como 12 familias que son los que tienen controlado como el 75% del territorio, de la tierra. Entonces, la mayoría de las tierras está en manos de pocas gentes, como finqueros, como los banqueros, los militares que han ido acaparando más tierra. Y estos lo que hacen es que actualizan su modelo de negocio con las empresas. Ha habido lo que nosotras llamamos reacomodamiento macroeconómico geopolítico. Uh-huh. Entonces, ese reacomodamiento macroeconómico geopolítico, quienes mandan en la legislación interna, no solo política, sino económica, social, cultural, educativa, en fin, son las empresas. En Guatemala, una empresa te puede llegar a cambiar la legislación de la noche a la mañana, así. Es decir, ahora lo importante es las hidroeléctricas, economía verde, y ahora lo importante es la minería. Y entonces cambia todo ese modelo, y es lo que los pueblos hemos luchado contra esa represión. Pero como el gobierno está rodeado y vendido, principalmente, por ejemplo, con las potencias mundiales, con Estados Unidos. El país de Guatemala no puede tomar una decisión sin antes preguntarle a Estados Unidos. Si le conviene a Estados Unidos, lo hace. Si no, no. Entonces, ¿qué pasa con los pueblos? Que nos remilitarizan y nos atacan porque nosotras decimos, no puede mandar el Trump aquí, no puede mandar el Papa o el Rey de España, porque aquí vivimos los pueblos y aquí el agua, si nos quitan el agua, o sea, no es que se lo quiten al Rey de España ni al Trump, sino nos quitan la vida a nosotras y les vale. Han habido comunidades enteras que se han quedado sin agua por la presencia de empresas. Y ahora que conocí Europa, la gente no está consciente de que sus dineros nos están matando.
Y yo creo que esa es la relación que tenemos que tener. Que la gente sepa que los dineros de los bancos, los dineros de las empresas, que puede llegar a Europa a generar pues algún beneficio, porque ahora hasta Europa está en crisis profunda, el trabajo está mal, en fin, pero el dinero que llega a Europa es con sangre. Reflexión de lo que acabas de decir. Lolita, ¿qué te ha pasado? ¿Cuál es tu historia personal y por qué te has visto involucrada en el activismo? ¿Cómo empezaste? ¿Cuál fue la primera cosa que dijiste? No, aquí no paso, de aquí y esto ya no puede ser. O sea, me planto y ya está. Y también, ¿por qué lo haces? ¿Cuál es el motivo de que sigas luchando, incluso habiendo querido ser asesinada por personas de allí? O sea, ¿cuál es tu fuerza? Lo que a mí me movió fue que yo podía vivir sin violencia en la casa y en la cama. Eso es lo que más me movió. Y me da mucha emoción recordarlo, porque cuando yo lo viví de niña pensaba que era natural. Lo naturalicé tanto e interioricé tanto al opresor en mi ser que yo lo normalicé. La violencia para mí era normal cuando era chiquita. De hecho, la guerra yo la viví como normal. Las bombas, el bombardeo, las violaciones sexuales, la tortura, las desapariciones forzosas, todo eso para mí era normal. Y cuando ya joven, yo me vinculé con grupos que muchos se manejaron en forma clandestina, de formación, de cómo formar, educación popular, le decimos. Yo ahí vi que era posible vivir sin violencia. Yo decía, pero no, eso no, vivir sin violencia para mí me parecía raro, era como extraño. Pero luego cuando nos formamos, había procesos de sanación, el autocuidado, la autoayuda, el acuerpamiento, entonces empecé a ver. Pero luego también ya con esa conciencia, ya me vinculé con el movimiento de lucha por la defensa territorial contra las empresas mineras. Una de las primeras expresiones en mi pueblo fue decir, aquí no pasan 32 licencias mineras. Por ejemplo, una licencia minera tiene como 42 kilómetros de expresión, es grandísima, pero solo una. Wow. Y a mi pueblo iban a llegar 32, o sea, iban a saquearnos todo. Y mi pueblo dijo, no, aquí no va a entrar. Y yo decía, no, eso no puede ser, porque aquí mandan los militares, mandan los gringos, mandan los millonarios. Y decía mi pueblo, no, es que tenés que acordarte cómo logramos vivir contra el genocidio. Y entonces nos empezamos a organizar poco a poco. Empezamos comunidades, que te digo, 7 comunidades, 20 comunidades y así, hasta llegar a las 87 comunidades que son las que son parte del consejo. Paramos 32 licencias mineras, solo en mi pueblo. Eso fue una fiesta. La paramos con consultas comunitarias de buena fe. Bueno. Y a mí, ahí mi pueblo me demostró que la autoorganización puede ser liberación. Y la autonomía, porque dijeron, no vamos a recibir dinero, porque el gobierno decía, les damos dinero. Si dinero quieren, les damos dinero. O si quieren cargos públicos, les damos. Y mi pueblo dijo, no vamos a recibir eso. Lo que queremos es que la tierra libre de las extractivas mineras. Ahí quien más se enojó fue el país de Canadá. Me acuerdo que Canadá estaba queriendo, la embajadora quería reuniones con nosotras, querían los funcionarios porque no podían entender que la consulta la hicimos 87 comunidades, son 32,000 personas, al principio fuimos 27,000 y se fueron juntando más personas hasta llegar a expresiones de miles de personas diciendo no al extractivismo. Y luego seguimos con otras luchas, la lucha contra el monocultivo forestal, con esa lucha todavía estamos. Luego está lo de contra Monsanto, que todo el mundo le tenía miedo a Monsanto, y mi pueblo dijo no,
vamos a ir contra Monsanto, la empresa de los transgénicos y de las semillas transgénicas, así, poco a poco, yo estoy enamorada de las luchas de mi pueblo. Y así poco a poco fuimos luchando, logrando liberación, pero ahí vino la criminalización contra mí porque yo era vocera. Yo daba a conocer los planteamientos, las deliberaciones, los acuerdos de las asambleas. La unión hace la fuerza y no hay más que ver esto, en plan, si queremos, yo siempre lo he pensado, en plan, cuando un pueblo se une, no hay nadie que te pare, no hay policía que te pare, no hay ejército que te pare, así que creo que, por ejemplo, en nuestra realidad, la realidad europea, deberíamos de verdad empezar a plantear qué está mal y no conformarnos con estas cosas y salir a la calle y luchar por lo que no está bien, ¿sabes? Y tú hablabas mucho de la red de la vida y del intercambio que hay en la vida. En plan, lo que haces tú afecta a tu vecino y está todo conectado. O sea, tenemos que empezar a pensar y a actuar y a consumir de una manera que englobe a todos los seres, ¿no? Que no solo sea para nuestro beneficio. ¿Crees que la medicina ancestral, o sea, para llegar a implementarla en la cultura, sobre todo occidental, que nosotros teníamos también nuestra medicina ancestral, lo que pasa que el cristianismo no ha querido fomentar eso, se ha apartado y pues todo eso también tiene que ver mucho, por ejemplo, con la quema de brujas de la que tú hablabas, ¿no, Ana? Entonces, primero, ¿crees que es posible la implementación de la medicina ancestral en la cultura occidental o europea, llámalo como quieras? ¿Y crees que a lo mejor vendría dada por un despertar espiritual y de conciencia? Para mi pueblo todo es posible. O sea, sí es. Si me preguntas a mí como maya, yo te digo sí. Ahora, el gran problema es que lo que yo veo es que tampoco soy muda, o sea, tampoco soy pendeja de decir, claro que sí, que no sé qué, porque yo te digo sí según mi modelo de vida. Pero yo me ubico con compas de Europa y ahí todo lo que digo sí se me desborona, o no sé cómo decirlo, se viene para abajo. Porque aquí prevalece el razonamiento lógico. La respuesta es sí. Y que urge y sería una liberación de tu ser, porque no te puedes imaginar la rebeldía y la resistencia de decir, ni mierda, no tomo aspirina, que vayan a la droga, no tomo antibióticos, y ahora que estoy diciendo, no voy a meterme esa pinche vacuna, irradias energía, y esa energía trasciende, porque nosotras somos energía, somos cuerpo, somos espíritu, somos mente, somos cosmos. El gran problema es que Occidente se quedó en la mente, y la mente es criminal. La mente te jode. Por ejemplo, alguien dice, me duele la cabeza, métete los pies con agua fría. No, pero mejor me tomo un acetaminofén. No, eso no. Siento pesada la energía, pasártela ruda. ¿Y eso qué es? No, eso es prohibido, dicen. O por ejemplo, dicen, tengo anemia, tomar hierbamora. No, aquí es prohibido tomar hierbamora. Todo lo que le dijeron de prohibido, lo que no se puede, eso es lo de decir, trascendamos y solo busquemos la sabiduría ancestral que te dice sí y que te da elementos de por qué sí, y entonces puedes sanar. Por ejemplo, nosotras no sanamos solo con plantas ancestrales, sanamos con masajes, sanamos con ceremonias mayas, sanamos, por ejemplo, con procesos de hologramas, puntos magnéticos de hologramas. Eso sería una inspiración para el mundo. Sanamos también con arte, sanamos con el vínculo con los elementos, sanamos con meditación, sanamos con ayuno. Es lindo sanar y sanamos en comunidad. No sanamos como yo estoy bien y me vale la gente, no. Sanamos en colectivo. Por eso es el tzcat de nuestro feminismo comunitario, de decir, sanando yo, sanas tú, sanando tú, sano yo. Y se lo decimos a la madre tierra también. Qué bonito. Es lindo. Qué bonito, Sí, es es precioso. posible.
Me recuerda justo Alejandro Jorodowski también habla un poco de que todo malestar físico también viene de un malestar espiritual, ¿no? Y me recuerda un poco a todo esto, la verdad. Sí, es muy bonito, es muy bonito. Y Hermes Trismegisto decía, o sea, yo soy tú y tú eres yo. Entonces, si yo sano, tú sanas. Tú inspiras comunidad y mueves comunidad. Ustedes, o sea, libérense de lo que les dicen, no. Háganse una terapia de cerebro, cámbiense su chip y empiecen a decir si es posible. Y generen ese poder colectivo. Es nuestra inspiración, de veras, o sea, que amaríamos a la expresión de Europa que pueda revincularse con su ser cósmico, su sabiduría cósmica, su cosmoser, del cosmocimiento. Total, qué bonito. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Horacio. Bueno, lo que decías, Lolita, un poco lo que viene siendo la independencia de tu ser, ¿no? En plan, cómo a través de cualquier cosa podemos sanar. Estamos vendidos de que te duele la cabeza, te tomas una aspirina. Y todas por ejemplo, las enfermedades mentales que existen hoy en día, yo me quedo muerta, en plan, ¿cómo que? O sea, hay como medicina para cualquier enfermedad mental, que no digo que hay algunas que quizás sí, pero hay muchas que se pueden curar con ese tipo de terapia, con ese tipo de desbloqueo energético, con la conexión con el cosmos. Una cosa de la que hablas tú es la cosmovisión maya, que es como preciosa. Si podríamos explicar un poco lo que es la cosmovisión maya y cómo lo explicarías. La cosmovisión maya en principio es una expresión civilizatoria, ancestral, milenaria, que ha funcionado de acuerdo también a varias épocas. Ha tenido varias épocas. Entonces, en la época que estamos también, estamos en la reconstitución de nuestro ser maya. Esta reconstitución de ser maya nos dice que nuestro modelo de vida es un modelo vinculado a lo que decía al inicio, al cosmos, a la tierra y a nuestro ser en una red de la vida vinculada al tiempo, espacio y movimiento, esos elementos. Y un conteo del tiempo de acuerdo a nuestro propio calendario, en donde también hay expresiones de principios, normas y procedimientos de convivencia en reciprocidad y en conexión con esa red de la vida. O sea, no es que la humanidad se ponga en el centro, sino que el centro es todo lo que existe, tiene vida, y todo lo que existe tiene una función. ¿Por qué estar en el cosmos ser? No es que exista y no tiene sentido. Entonces hay expresiones vinculadas a esa red de la vida. Es importante la humanidad, pero también es importante las otras comunidades, no solo la comunidad humana. Y además existen esos principios como el Tzcat, el principio del equilibrio, la armonía, los nahuales vinculadas también. Nuestro conteo del tiempo no es como vinculado solo a los días gregorianos, sino vinculado a 20 nahuales que rigen el tiempo vinculado al cosmos. Estamos bastante vinculados al cosmos con esas tres expresiones que decía tiempo, espacio y movimiento, y el cosmos ser humano, el cosmos ser de las plantas, de los animales, pero también de otras expresiones como minerales y otras expresiones cósmicas en donde nos abrazamos. Y esta expresión de modelo de vida es un modelo también de lo que dice nuestro Popol Vuh, que es nuestra base milenaria, histórica, pero también de conciencia, de ensayo de error. Por ejemplo, la humanidad no es quien es la perfecta, sino que va evolucionando de acuerdo a esta relación con la red de la vida. Hola, buenas a todos y todas. Hola, Berta. Hola, Ana. Ay, Lolita, qué belleza escucharte, de verdad. Es así, un placer. Mira, gracias. Quería preguntarte, así como para que nos des tu mirada desde la cultura maya, ¿qué creéis que es urgente así, como compromiso desde lo individual de cada uno y cada una? ¿Qué cosas nos recomendarías, sí, que tendríamos que hacer
para poder caminar de verdad con la conciencia de hijos y hijas de la Tierra, que está en relación, ¿no? Con la Tierra, con el corazón de la Tierra, con el corazón del universo, desde vuestra cultura, ¿no? ¿Qué cosas nos diríais a los occidentales, a los europeos? Bueno, europeos, occidentales o al sistema capitalista, ¿no? Más bien, que en realidad creo que ya está en todas partes. Lo que nos ayuda mucho a nosotras es no como endiosar al dinero, no endiosar ni al dinero ni a la humanidad. Esa expresión entonces hace que puedas generar en tu plan de vida. Entonces cada persona puede preguntarse cuál es su plan de vida vinculado a su comunidad, que es una comunidad que quizá no exista. Entonces, por ejemplo, en los pueblos estamos diciendo, llamamos a la comunidad, llamamos a volver a tener el vínculo con que lo que comemos es lo que sembramos. O sea, sembrar alimento, sembrar medicina, sembrar amor, sembrar reciprocidad. Entonces, Europa, que se haga esa autocrítica, quitarte ese complejo de superioridad que tienes, porque la gente tiene superioridad, desde cómo se relaciona con nosotras, de no escucharnos, sus referentes bibliográficos, su música, su arte, todo hacer como una evaluación de qué es lo que te inspira a vivir, cuáles son tus sueños, qué es lo que tu comida, cuál es tu medicina. Haz como un recorrido en tu casa y haz un recorrido en tu comunidad lo más cercano. Entonces dicen, no, aquí la regamos, diríamos allá. Hay que aceptar errores y decir, no, aquí de veras, o sea, la chingamos, diríamos allá. Entonces, volvamos otra vez. Eso es lo que decimos en el Popol Vuh, ensayo y error. Es posible volver a retomar otro modelo. Es inspirador y te puede hacer soñar, decir, bueno, ahora vamos a sembrar alimento en comunidad. ¿Cómo hacer? Bueno, vamos a tomar un territorio que dicen que es de esta empresa, pero puede ser de la comunidad. ¿Por qué no? Luchemos. La recuperación territorial. Que tú te sientas que lo que te dijeron que no es de la comunidad es por una imposición legislativa que lo que quiere es generar empresarialidad, generar productividad y generar ganancia. Y si no es tu camino, vete a lo que te está llamando tu corazón, que te mueva el amor a la madre tierra. Eso es lindo y te vas a ir moviendo, luego vinculas con movimientos revolucionarios, luego vinculas con feministas que estamos en este caminar y así vas tejiendo en la red de la vida. Hay mucha gente que estamos en ello, no te sientas sola, porque a veces le dicen, no, esa gente está fuera de moda, esta gente está en lo anticuado. No te sientas rara, siéntate parte del cosmos y el cosmos te está necesitando. Ahora que has dicho esto, es bastante curioso porque dentro de mi grupo de amistades llevamos ya un tiempo como planteándonos como otro estilo de vida, si en realidad la ciudad nos está aportando tanto como queremos, o si tenemos que redireccionar la manera en la que vivimos, la manera en la que comemos, la manera en la que dependemos del sistema. Y es muy interesante porque están naciendo como diferentes voces de gente de mi edad, gente más joven, que quiere crear comunidades, quiere irse como por ejemplo a pueblos que están desamparados, que no hay nadie, que están deshabitados y quieren volver a repoblar y volver a crear estos sistemas que se aparten un poco de lo que ya está establecido, ¿no? Y me parece como súper interesante porque va a ser como la nueva ola, ¿no? De gente joven que se vaya a estos sitios y empiece otra vez como otro tipo de rutina, otro tipo de vida que sí que vaya de acuerdo con lo que sentimos. Y yo creo que hay mucha gente que siente lo mismo. Y yo he estado hablando estos días que estamos condenados con gente diferente, de diferentes sitios, y hay mucha conexión de diferentes personas del mundo que se sienten igual. Y es lo que dices tú, que no estamos solas, que hay muchas semillitas, ¿sabes? Y esas semillitas pueden después crear como esos bosques y esas nuevas comunidades, como pensar y decir, bueno, ¿qué hemos hecho mal? ¿Qué queremos hacer bien? ¿Qué no nos sirve? ¿Y qué queremos volver a recuperar
de nuestras ancestras. Hablas tú mucho de las ancestras, de las abuelas, de los abuelos, y eso es algo importante, ¿no? No olvidarnos de nuestro linaje y de lo que se hizo mal y lo que se hizo bien, y cómo desaprender y cómo integrar cosas de las que nos hemos olvidado, ¿no? Sí, Lola, ¿qué tal? Un placer de verte otra vez. Que, bueno, te iba a comentar, y yo creo que con esto también pasamos al siguiente paso, un poquito el tema obviamente, de explotación de la tierra, ¿no? Lo que está pasando actualmente. Tú, o sea, en el sentido de que básicamente, y hablando en plata, yo creo que estamos destrozando el planeta Tierra. ¿Qué ejemplos de lucha en contra del extractivismo tienes? Y cómo, sobre todo, podrías poner ejemplos de cómo podríamos proteger a la madre tierra. Ejemplos de lucha hay en muchos lados. Por ejemplo, en Abya Yala hay muchas. Yo salí un poquito para que vieran que el vínculo es muy lindo cuando hay naturaleza también. No hay mucha como conexión aquí, luego me voy a entrar, pero es lindo como ir donde estemos, busquemos vínculo con la madre tierra. En Abya Yala, por ejemplo, una de las expresiones que yo admiro mucho es la expresión de Ofrane. Ofrane es un movimiento, ha estado muy perseguido, pero es un movimiento de garífuna en Honduras, y ellas recuperan también el territorio en Honduras en contra del extractivismo, pero también en contra de la represión del Estado hondureño. Una de las dirigentes es Miriam Miranda, y es una expresión muy fuerte. Otra que admiro bastante es también Copín, que es una expresión también en Honduras, y es la expresión de donde sale también el movimiento revolucionario, con el vínculo con Berta Cáceres, que Berta Cáceres pues fue asesinada, pero ella dejó todo su legado y su memoria. Es una expresión muy, muy grande que yo tengo como en mi inspiración, muy linda. Otra que yo admiro un montón, porque está la niñez, es la Guardia Indígena de Colombia. Es una expresión sin armas, pero es una expresión de defensa territorial, de recuperación de la tierra vinculado a la madre tierra. Entonces, todas estas expresiones hacen una fuerza territorial que nos dicen si es posible, porque la Guardia Indígena está recuperando el territorio. Pero también así está el pueblo mapuche. El pueblo mapuche en sus diferentes expresiones, como el pueblo quiché, el pueblo maya quiché, porque hemos demostrado que no solo hubo genocidio en una vez, que fue la guerra, sino han habido genocidios permanentes contra el pueblo maya quiché, y seguimos vivos y vivas, y con nuestro modelo de vida. Eso le puede decir a Occidente que es posible tener su propio modelo de vida, no el que le impongan el neoliberalismo. Entonces, son modelos de vida. Así está el pueblo mapuche, ya sea de Chile o de Argentina, que está recuperando su tierra. Ahora, ¿cuál es el problema? Que no está teniendo eco a nivel mundial. Nuestros pueblos estamos quedando solos y solas. No hay expresión de reciprocidad. A veces me pregunto y digo, ¿por qué? Porque quizá la forma en cómo lo decimos, o por qué Occidente no nos está entendiendo las luchas. Si dicen que aman otros modelos o que quieren otro, pues porque están cansados con el occidental, con el capitalismo patriarcal, en fin, ¿por qué no dan una mirada a Abya Yala? Eso es lo que siempre me pregunto. ¿Por qué no? Si hay medios alternativos que están dando a conocer las luchas, ¿por qué no nos voltean a ver? No sé qué pasa con esa supremacía de Occidente. Yo creo que Occidente se quiere sentir rendido ante el neoliberalismo que antes de los pueblos originarios. O sea, para Occidente sería frustrante decir, tienen razón los pueblos originarios, y prefieren ser absorbidos por el capitalismo y el neoliberalismo que antes darnos esa razón, o no sé cómo decirlo, ser humildes o ser sencillos y sencillas y decir, la regamos, pues los pueblos tienen razón. Yo, por ejemplo, te voy a dar el punto de vista de estar aquí, desde Occidente, y no tener ni idea
de nada de lo que se hablaba, ¿no? Cuando me hablaban de Guatemala y demás, a un punto de vista de haber estado viviendo allí 9 meses en Tactic, que por ahí está Amarilis, mi amiga, y le mando un saludo. Yo creo que en Occidente lo que pasa es que hay mucha desinformación, no sé, jamás nos sensibilizan en esos temas, hay mucho paternalismo, entonces los países del sur o países en situaciones tanto como los de Guatemala son siempre como entendidos como pobrecitos, no tienen recursos, o como el África, ¿sabes? Jamás se plantean estos países desde un punto de vista con autonomía, ¿sabes? Y entonces este es el discurso que te venden aquí, ¿no? Yo era con el discurso que vivía hasta que me fui allí y vi lo precioso que era, pues todo esto que has dicho, ¿no? De vivir tan cerca de la tierra, de esos mercados diarios, los aguacates por al lado de donde estás paseando. Y todo eso bueno, fue como un contraste increíble. E igual que tú, en cierta forma me digo, ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser planteado de otra forma y por qué giramos la cara al final? Y por qué solo queremos entender los países del sur tal y como nos los vende el capitalismo y el patriarcalismo, ¿no? Y sobre todo es esta figura tan paternal, ¿no? Yo siempre digo, tú ves los anuncios de UNICEF, por ejemplo, y te ponen al niño ahí en Etiopía y tal, y tú dices, vale, sí, donemos dinero, pero ¿y qué más? ¿No? El mundo no va a cambiar si lo único que hacemos es donarle dinero a ese niño. Aquí hay que hacer otras cosas. Básicamente yo creo que un poco por eso, porque no nos informamos ni nos informan, yo creo que al final estamos más cómodos con lo que ya sabemos y a menos que seamos gente como de Now o como los que estamos conectados hoy o gente como yo que dijo yo quiero ir allí y ver realmente lo que pasa, parece que esto no vaya a cambiar. Yo creo que tal y como has hecho tú, por ejemplo, que no sé de dónde saliste, pero saliste de ahí pronunciándote y enseñando todas tus iniciativas, pues poquito a poco, con granitos de arena, se acabará un poco cambiando el modelo, espero. ¿Tú crees que algún día llegaríamos a eso, a cambiar los puntos de vista, a separarnos un poco del capitalismo, a no adorar y endiosar, como tú decías, a la supremacía blanca y, ¿sabes? Por la mentalidad que estoy viendo de la gente, no. Siendo muy realista y quizá me van a odiar de que digan no, pero tendrían que cambiar, o sea, tendrían que entrar en procesos de terapia. Cuando nosotras tenemos traumas generados por las opresiones que llevamos adentro, tenemos que tener terapia. Si Europa se permitiera hacer procesos profundos de terapia, de cambio de modelo, sí, pero creo que no se lo están planteando. No se están planteando procesos terapéuticos desde diferentes expresiones, terapéuticos económicos, terapéuticos políticos, terapéuticos sociales, aparte de lo de salud. Por ejemplo, con lo del COVID, la expresión que me está llamando la atención aquí es que todo va centralizado a, bueno, que no se muera la humanidad. Está bien, porque yo tampoco quiero morir, pero no se vale que solo se vea la humanidad, solo el bienestar de la humanidad y no de todo el cosmos. Y cuando salen por sus propios intereses. Ah, es que quiero salir porque quiero ir al mar. No dicen, voy a salir para también ir a limpiar el mar. No dicen, voy a salir porque voy a saludar al árbol, pero por ese vínculo energético. No siempre es para adentro. Es como de acumulación, eso es muy perverso. Entonces, si siguen con el mismo modelo, incluso a mí me preocupa que la gente está saliendo más estresada y más con control perverso, militarizado, interiorizado. Eso es muy perverso porque se lo interiorizó y los medios de comunicación les están diciendo cómo son los síntomas del COVID-19, por ejemplo, y esos medios controlan a las personas. Hay expresiones de personas que supuestamente tienen todos los síntomas del COVID-19 y cuando le hacen el análisis no lo tienen, pero es su cerebro que está funcionando de acuerdo a cómo le dice los medios monopolizados que reaccionan. Es muy complicado. Los cerebros, cómo están siendo manipulados, es impresionante.
Hola, Lolita. Hola, un placer. Muchas gracias, un placer escucharte. Gracias. Igual, estoy emocionada. Y nosotros también. también. Bueno, te queríamos preguntar, porque nosotras estamos también con ganas de que ocurra algo que haga como un cambio de dirección muy fuerte. Y queríamos preguntarte, como por ejemplo, cuando contabas con tu comunidad para parar a los mineros, a las extractoras mineras, ¿cómo lo hacíais? ¿Cómo tejíais? ¿Cómo os tejíais como grupo y cómo crees que podríamos aplicarlo nosotras en países occidentales, en Europa, en España, donde también, y lo junto con la segunda pregunta que tengo, donde también existen muchos movimientos que son completamente de muerte, que van contra la vida, y estoy hablando de movimientos que están en la política, que son partidos fascistas que se presentan y hay mucha gente que los vota y hacen mucho ruido. ¿Cómo luchar contra este tipo de pensamientos y a la hora posicionarse en uno que está también con muchos impedimentos? ¿Cómo luchar contra eso desde el amor y sin caer en la rabia? Porque también está viendo como una especie de iluminación y que está saliendo mucha verdad, y la verdad es horrible y parece que esto genera mucha rabia. ¿Cómo encontrar este equilibrio entre el amor, la rabia? ¿Cómo intentar convencer a la gente que está en otra visión desde ahí y no desde el enfado, digamos? Bastante. Ya, lo siento. Todo un proyecto de vida. Somos todos. Sí. Vamos a decir parte de lo que podría ser como una inspiración, porque ya desde que hablas me inspiras un montón. Yo digo, aquí están las semillitas. Lo que pasó en el consejo fue que, bueno, veníamos de la guerra, ¿verdad? Entonces había todo un miedo, así como lo de ahorita del COVID, que la gente dice, no, que no se me acerque, no es que, o sea, hay muchos miedos. Sí. Entonces, después de estas crisis vienen los miedos. Nosotras hemos pasado varias pandemias. La cuestión de la guerra ya pasó en que había muchos miedos, miedo porque te violen, miedo, o sea, eran otros miedos. Miedo por los bombardeos, miedos por la desmembración, violaciones sexuales, todo. Pero había dos caminos, y siempre lo decimos. Nos quedábamos sin agua y con empresas mineras, porque empezamos a estudiar a las empresas mineras y era perverso. Era enfermedades, contaminación del agua, las montañas eran totalmente devastadas, todo era crítico, porque estudiamos otros modelos, lo fuimos a ver, por ejemplo, en otros lugares donde ya estaban las mineras. Era desastroso. El camino con las mineras era desastroso, pero era la imposición del modelo, del plan del gobierno. Y teníamos también la expresión de defenderlo con esa situación perversa de que nos iban a reprimir. Pero teníamos dos caminos, o aceptábamos las empresas con todas las enfermedades, o liberábamos el pueblo con lucha, pero con represión, pero teniendo una esperanza de nuestro modelo. Optamos por nuestro modelo de vida, porque leímos la historia, nos formamos en procesos de formación popular y nos autoorganizamos y dijimos es posible. Hicimos el tanteo, por decir, o sea, medimos fuerza y dijimos, no, aquí si logramos hacerlo pacíficamente, democráticamente, autoorganizativamente, sin que venga gente de fuera y sin armas, la hacemos en un proceso asambleario. Y entonces dijimos, es posible sin muertes. Y la inspiración era hacer un cambio de vida sin las mineras, pero también sin muerte y sin represión. Empezamos a ver opciones, ¿cómo podíamos ver? Y una de ellas era la consulta comunitaria de buena fe, que es la participación de la gente, autodeliberación o toma de decisiones, y la toma de decisiones, cuidarla. Por ejemplo, si decimos sí, cuidar el sí. Si decimos no, cuidar el no, pero no ambigua. Gente ambigua, no podíamos funcionar con gente ambigua. Entonces, hicimos 2 años de conciencia.
no fue rápido. Empezamos en el 2007, la consulta fue hasta el 2010, pero el trabajo fuerte se hizo 2008 y 2009 para lograr sacar a las empresas en el 2010, no dejar entrar a las empresas en el 2010. ¿Qué te digo con esto? Hay planes de largo alcance. No es todo rápido. Tenemos que tener calma. Y aquí yo miro que la gente de Europa hace todo rápido, así que quiere cambios rápidos y que picada, pues no, son procesos, unos a corto alcance, y han dicho las abuelas, hay cambios que ni vas a ver. Mi abuela me decía, y mija, no te preocupes por lo de la tierra, porque yo lucho y me frustro mucho porque no recuperamos rápido las tierras que son nuestras. Y las abuelas nos dicen, ustedes hagan lo que les corresponde. Si no logran terminar de recuperar la tierra para retorno de la red de la vida, seguirán otras generaciones. Entonces es intergeneracional. Pero mira, es lindo. La autoorganización, eso sí, cuidado con las grandes ONGs. Porque si miran que están bien y van caminando, ahí vienen las ONGs grandes a quererlas captar porque ustedes se vuelven moda. Y entonces a veces expresiones que no conocen el trabajo desde abajo quieren acapararlo. Entonces, cuidado con eso. Cuiden sus procesos autónomos y la organización antes de lo que digan fuera. Nosotras casi no hablamos fuera. Si ustedes oyen, por ejemplo, el CPK, el Consejo de Pueblos, en el 2007 no se escuchaba, 2008, 2009, y fuimos autoorganizándonos como hormiguitas y como abejitas, y luego ya salimos con la fuerza. Pero a veces hablamos mucho fuera y lo de adentro no se ha tejido. Tejan con hilos plurales y diversos y tejan fino, tejan con cuidado, amen lo que tejen y van a ver la inspiración. Otra cosa que nos ayudó mucho es que celebramos los caminos. Si vamos logrando un camino y logramos, así por ejemplo, una comunidad más convencida, lo festejamos, hacemos comida, fiesta, arte, celebramos la vida. No hay que olvidarse de estar contentas también. Muchas gracias, porque hay muchos jóvenes aquí en Occidente que tienen un pensamiento en paralelo, pero no hay ningún tipo de organización o entidad que desde arriba oiga lo que queremos decir o viceversa, ¿no? O diga más o menos estructuralmente lo que necesitamos nosotros oír, ¿no? Pero somos muchos que pensamos en paralelo, que no tenemos herramientas para incluso pasar a una participación, pero es básico, ¿no? Lo que has dicho, primero una previa información, una previa orientación, contrastar todo esto que has averiguado y pasar a la acción, ¿no? Con un grupo amando su origen y su tierra y desde el individuo para todo, ¿no? Para ese cosmos del que hablas, que creo que hay muchos jóvenes que no saben bien lo que es el cosmos, y desde aquí poquito a poco iremos tejiendo un telar, gracias a ti, a todos los que organizáis esto, que estoy muy, muy encantada y muy sorprendida. Gracias. Yo quería añadir lo que decía Lolita, sobre todo de que aquí vamos rápido y yo creo que estamos muy, muy acostumbradas a hacer la cosa ya, lo queremos ahora, si no nos va el internet nos frustramos y es como que todo va así rápido, ¿sabes? En plan, quiero esto, lo tengo ahora, y estamos como acostumbradas a que sea todo inmediato. Y cómo recuperar ir poco a poco, ir construyendo los cimientos de la casa poco a poco y que sean fuertes. Creo que estamos acostumbradas a lo que impacta, como que descoloque, pero que no es sólido. Entonces creo que lo que decías tú, retomar la comunidad, hacer las cosas poco a poco, ir tejiendo, ir informándonos también, ¿sabes? Creo que hay mucha desinformación y gente que no quiere informarse. También un poco por eso de Nao surgió de cómo podemos tejer
desde todo el mundo y cómo podemos empezar desde diferentes puntos del mundo a crear una realidad que sea más consciente. Y también lo que decías de hacer las cosas en comunidad, de estar juntos y ayudarnos las unas a las otras es importante. Hay mucho individualismo y mucho separatismo en Occidente y creo que debemos volver a reconectar con la comunidad, volver a escuchar al vecino, volver a crear esas conexiones que se han perdido, pero se han perdido porque hemos perdido la conexión con nosotros mismos. Entonces, si no la tenemos con nosotros, no la podemos tener con los demás. Así que eso es muy importante, poco a poco y sólido, y ir confiando, ¿no?, también en el prójimo. Al hilo de un poco también de lo que decía Esther antes, pues que me he sentido bastante representado. O sea, yo, por ejemplo, colaboro con 2 ONGs, pero en verdad no me reporta tampoco no es satisfacción. Yo tampoco busco satisfacción, pero tú no ves un beneficio directo. O sea, tú no sabes exactamente qué está pasando con ese dinero. Entonces, yo, por ejemplo, una vez que también intenté ir a hacer un poco, pues, un ejercicio de solidaridad, ir a África, y es que cuando intentas ayudar, al final lo que es un modelo de negocio, porque tenías que gastarte como casi 3.000 euros para irte un mes a Tanzania a ayudar a construir una aldea. Que a mí no me importa poner dinero para algo así, pero luego dices, ¿hasta qué punto de verdad? O sea, sí vas a ayudar, pero luego es que en verdad también mucha gente a lo mejor se lo toma como unas vacaciones y es un sistema como tan enfocado al dinero, o sea, lo pudre todo. Y es como, ¿cómo puedo hacer yo algo a nivel individual que yo vea que está teniendo un efecto? Yo quiero añadir, antes de que contestes, Lolita, también quiero añadir que a veces nos pensamos que la ayuda es siempre allí o en otros sitios que no están cerca nuestro, ¿no? Pero creo que la ayuda tiene que ser en la comunidad nuestra y cómo desde donde estamos podemos colaborar y podemos crear un sistema diferente, ¿no? Que no siempre es como el pobrecitos, lo que dices tú a veces de pobrecitos. No, pobrecitos no, tenemos mucho que aprender. Conseguir herramientas para poder ayudar, a lo mejor desde aquí, ¿sabes? Sí. Tampoco tengo la necesidad imperiosa de ir ahí, pero es la forma más directa o más sencilla, entre comillas, de poder ver que generas un beneficio directamente, de decir, vale, yo ayudo a construir esto o ayudo a cambiar esto. A veces puede ser como bastante frustrante el decir, bueno, que tengo en mis manos, ¿no? Desde mi persona para que no afecte tanto mi estilo de vida a otras comunidades, ¿no? Yo creo que es un poco el sentimiento que mucha gente tiene de frustración, de decir, joder, es que no puede ser, pero o sea, ¿qué hacemos? ¿Sabes? Y creo que es más algo individual de la forma en que consumes, de lo que consumes. Es que creo que es muy importante, ¿no? Porque no colaborar con estas empresas creo que ya es un punto a favor. Si toda la gente que no quisiera como apoyar a estas empresas dejara de consumir estos productos o dejara de hacer según qué cosas, es que como no habría demanda, no habría ya explotación. Así que sería un poco, pues quizá con el tema de la comida. Comprar comida kilómetro cero, ¿no? Que mercados que sean payeses o gente de tu entorno, ¿no? No siempre ir como a los grandes supermercados, pero sí que tener en cuenta que estos grandes supermercados van obviamente a explotar a la agricultura y a todos los servicios. Así que cómo desde nuestro consumo podemos beneficiar a eso. Aida, creo que querías hablar. Sí, que como ejemplo yo quería decir que ahora, por ejemplo, estoy empezando a aprender, interesarme sobre agricultura y sobre horticultura en mi caso, porque vivo en una ciudad. Voy a empezar un jardín comestible aquí en el piso donde vivo, porque tengo una terracita, no es ni siquiera mía, pero no es de nadie, y ahí como que puedo tener un espacio para crecer comida. Y creo que, por ejemplo, esto lo hago como hacer este ciclo de hacerse la propia comida y todo el respeto a la tierra que eso supone, y como todo este ciclo que también habla Lolita, que me parece muy bonito y que echo de menos, aunque nunca lo he vivido en esta vida, pero lo echo de menos. Y también lo hago como acto de mini revuelta, en plan, no quiero comprar lo mínimo, quiero depender lo mínimo del dinero. Y de hecho, bueno, ahora vivo en la ciudad, pero mi plan es irme al campo, poner todo esto que he tomado conciencia, sobre todo a estos 2 últimos meses de cuarentena, también ha coincidido, que ya viene de atrás y todo se ha ido construyendo, pero ha sido como un momento de explosión. Y realmente como ponerlo por delante de todo lo demás, porque me parece tan urgente la situación en la que estamos y tan como al abismo de algo muy fuerte, que siento como la responsabilidad de prepararme y de prepararnos como en equipos y en grupos y de organizarnos de verdad, en plan ser un pueblo que no quiere que vive en Europa, pero
que no quiere vivir bajo todo este tema impuesto y decir no, pasamos de vosotros, nosotros nos lo vamos a montar de otra manera, entre todas y decidiéndolo poco a poco todo. No sé, me encantaría eso, es una utopía, pero... De Micaela, que podemos crear nuevos sistemas, y eso es cierto. También hablaba con ella el otro día y es importante, ¿no? Es importante encontrar a gente que esté sintiendo y vibrando como nosotras y empezar a crear nuestra verdad. Es que ¿por qué? Lo que decía Lolita, ¿por qué tenemos que conformarnos con lo que está establecido? Hay más realidades, hay más verdades. Si no queremos la que existe, construyamos una nueva. Es que creo que nos lo dan todo tan dado que es como, ¿cómo empiezo? ¿Sabes? Pues no, empieza y poco a poco, ¿no? Con unión, buscando a voces que sean comunes a la tuya y buscando esa fuerza, ¿no? De comunidad. Yo lo que quería decir, por ejemplo, a mí me venía a la cabeza, bueno, el tema del 15M en el 2011 en Madrid. Me refiero, es un ejemplo de cosas que hemos hecho en la sociedad española y eso fue una ruptura del bipartidismo brutal. Después del 15M salió Podemos, salieron sistemas políticos que bueno, que al final no sé qué cambio han aportado a día de hoy porque la extrema derecha ha salido bajo las piedras también, pero que fue un cambio. Y esto fueron jóvenes universitarios, gente en paro, plantándose en medio de la Puerta del Sol con tiendas de campaña. Fue un claro ejemplo de decir, gente como los que estamos aquí conectados, vamos a hacer algo. Yo a nivel de compromiso social siempre decía, ¿y qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Pues empezaba por hacer voluntariados locales. Y yo qué sé, daba clases de españoles a inmigrantes y me metía en proyectos y luego me fui a África. Y a día de hoy pues trabajo en una ONG finalmente y al menos eso me hace sentir como que estoy produciendo el cambio día a día. Y no solo a nivel individual y personal, como dice Ana, por ejemplo, Aida, con temas de consumo y así, sino que ahora encima también a nivel laboral, ¿no? Que menos mal que llega a este punto. Y no solo es hacer, sino un papel enorme también es sensibilizar. O sea, no es solo yo hago la mía y tal, no. Cuando veo a alguien le voy a explicar lo que estoy haciendo y por qué lo hago. Y si no lo compartes, el cambio no se expande, ¿no? Total. Todavía quería decir algo. Hola, buenas noches. Creo que el paso previo como a querer participar en organizaciones o grupos es como un autoconocimiento muy, muy, muy profundo y una revisión de privilegios constante. Creo que si decides participar en un grupo y tú eres la primera que no sabes hasta qué punto qué cosas podrías prescindir, muy probablemente va a ser una labor muy superficial, ¿no? O sea, si no es basada desde un punto muy interno y de autoconocimiento y una revisión de privilegios constante, creo que no es tan efectivo, por así decirlo. Cada uno en su contexto y en su realidad, o sea, nuestros privilegios pueden ser muy diferentes, depende de dónde vengamos, dónde estemos, pero sí que creo que es como el comienzo para poder hacerlo de puertas para afuera también. ¿Cómo a nivel individual podemos aportar a otras culturas más desfavorecidas sin los métodos tradicionales o los que nos ha vendido la cultura occidental de dar dinero a una ONG o ir a ayudar a no sé dónde, ¿sabes? Yo creo que lo importante acá es el respeto de los procesos que llevamos en los territorios. Uno, no todos son iguales. No todos los pueblos originarios somos como que nos metan en una bolsa y que queremos lo que Occidente quiere llevar. Eso es horrible porque es una imposición no solo de modelos, sino de una imposición de supremacía, una imposición de planes, de agendas, de proyectos que a veces ni se les están pidiendo. Muchas ONGs llegan con su modelo perverso de pensar que su proyecto es el que necesitamos y quizás es lo que más daño nos llega a hacer. Entonces, lo que necesitamos es que se nos vea como procesos milenarios, autónomos, que hemos existido con nuestro propio modelo de vida. Y lo que nos está pasando de empobrecimiento, de falta de tierra, de falta de agua, de problemas de salud, no es nada vinculado a ese modelo de vida, sino es por ese sistema impuesto neoliberal
patriarcal, racista. Si quieren apoyar, jodan a los sistemas neoliberales. Hay que luchar contra las empresas que están en sus propios territorios. Por ejemplo, son de Europa. ¿De dónde? Italia. Muy bien. Italia puede ser Enel. Puede ser qué empresa está en Aviala, jodiendo. Porque nosotras estamos denunciando a las empresas que nos están matando. No es justo que nos dejen solas y que hagan vista gorda de lo que nos está pasando y que lleguen a querer apoyar la hambruna. Nosotras estamos diciendo, si se salen esas empresas, si nos dejan el agua, si nos dejan nuestros modelos autónomos, los pueblos podemos procurar autoalimentación, autosanación, procesos liberadores. Solo si logramos quitar las empresas transnacionales, tenemos vida, y vida no solo de los pueblos originarios, sino de la biodiversidad. Por ejemplo, en el mal llamado Guatemala, que es Iximuleu, ¿cuántas especies? Más o menos contábamos 20,000 diferentes abejas, porque nosotras tenemos mucho vínculo con las abejas. Es cosmogónico, así como tenemos semillas de maíz, así también hay comunidades de abejas. 20,000 especies todavía tiene Guatemala, pero eso se va a destruir con los monocultivos forestales, se va a destruir con las mineras y las hidroeléctricas y el petróleo. Solo pongan fuerza contra esas empresas en los territorios en donde ustedes están. Perenco, por ejemplo, Perenco creo que viene de Francia. La empresa World Corp es de Canadá. Mapeen a las empresas y apóyennos a atacarlas desde sus territorios. Y conéctense con su modelo de vida ancestral. Y así respetarán el nuestro, pero no nos impongan proyectos que a veces ni les pedimos. Por ejemplo, llegan proyectos de reforestación, dicen, por ejemplo, proyecto de reforestación, y llevan monocultivo forestal. En lugar de apoyar, llevan árboles invasores. Entonces, no es lo que ustedes piensan que es bueno para nosotros lo que es bueno. No se impongan, o por ejemplo, dicen, formación sexual, y llegan a imponer procesos muy perversos y no se tiene un modelo propio de los pueblos originarios. Entonces, respeten nuestro modelo que ahí está. Por supuesto que hay grandes desafíos, pero esos desafíos los podríamos trascender si tenemos tierra, si tenemos agua, si nos respetan nuestro propio modelo, si se van las empresas, si se van los militares, si se van incluso los estados. No necesitaríamos estados genocidas. No respetamos nosotras un estado genocida. Es muy perverso pensar en que mi autoridad es un presidente genocida. No es mi autoridad un presidente genocida. Es alguien que me odia y quiere eliminarme. Qué curioso. O sea, y por ejemplo, ¿crees que los monocultivos, porque es que monocultivos suena también a que detrás va a haber un beneficio económico, porque tú quieres plantar esa clase de árbol o planta exactamente precisamente por algo, supongo, ¿no? Que será para luego a lo mejor poder sacar un beneficio de ahí. El monocultivo más que nada es para... El monocultivo es perverso. Miren, mi pueblo solo con que se vayan las 97 licencias forestales queremos sacar, decir no al Banco Mundial. Díganle al Banco Mundial, si ustedes tienen, alguien de los que me está escuchando, tiene algún vínculo con el Banco Mundial o le pueden escribir al Banco Mundial, díganle que el pueblo quiché no quiere estos monocultivos forestales que están llegando con genocidas militares que nos están violando y nos están matando. Al Banco Mundial, díganles que Red Más y Red Plus está llegando a matarnos. Díganle a esta expresión bancaria que no queremos sus dineros.
Antes decía Sofía lo de revisar nuestros privilegios, ¿no? Y yo creo que lo que dices tú de la imposición de nuestra ayuda, en plan, ir allí sin escuchar y decir, bueno, pues esto es lo que va a pasar porque creemos que es lo mejor. Yo creo que es al revés, ¿no? Si queremos apoyar, queremos colaborar, es escuchar y después de escucharos, ¿qué podemos hacer para apoyar vuestra lucha? Yo también creo que, corrígeme si me equivoco, pero quizá desde aquí podríamos tener dos tipos de acción, ¿no? Individuales, la directa y la indirecta. La directa es la que dirías tú de ir a por esas empresas, de hacer quizá manifestaciones, de ser una lucha de una acción no violenta, por ejemplo, de bloquear calles o de bloquear pancartas, lo que sea. Una lucha más indirecta sería el propio consumo. ¿Dónde consumo? ¿Qué consumo? ¿De qué empresas consumo? Quizá teníamos que revisar también de la forma en que consumimos. ¿A qué empresas compramos nuestros alimentos, nuestra ropa, etcétera, etcétera? Eso también creo que sí, poco a poco vamos como haciendo una revisión de nuestro consumo, consumir alimentos locales, ¿no? Y no, por ejemplo, alimentos como el aguacate, que es un problema muy grande en muchos países. O sea, una lucha directa y una lucha indirecta y bueno, creo que sería un poco menos frustrante, ¿no? Que empezar como un mini activismo personal de esa manera. Sí, es muy cierto. Por ejemplo, el aguacate, la piña, la naranja, el limón, todas esas frutas sepan de dónde salen. Esas no salen de los supermercados. Hay expresiones bien pequeñas, como se han visto en el pueblo, el movimiento zapatista. Hay expresiones pequeñas que no se ven, pero que están generando fuerza y resistencia. Entonces, por ejemplo, que tan solo ustedes, quienes me están escuchando, ya no consuman Coca-Cola, porque en Chiapas, en Chiapas la Coca-Cola está dándoles el derecho al agua a la gente, pero también hay mucha gente enferma de diabetes en Chiapas. Solo con que empiecen a decir, porque yo miro que son activistas, que buena onda, son de izquierda, revolucionarias y no sé qué, o feministas, qué calidad, buena onda. Pero cuando yo miro, dicen, pero una mi Coca-Cola. O sea, no sean pura lata. El apoyo a ciertas empresas es como que va en contra un poco, ¿no? de lo que dices de sí, de izquierdas, de feministas, pero si no analizas este tipo de empresas de capitalismo y de extracción perversa, es como si no estuvieras en realidad haciendo nada, porque es como contraproductivo tu discurso con tu acción. Dice Micaela que donde ponemos nuestro dinero ponemos nuestro voto. No sé si quieres explicarte. Sí, y eso también, por ejemplo, en Europa empiecen a accionar, no sé si se dice contra, pero sean la contraposición, o sea, un esfuerzo digno de no permitirle, por ejemplo, a Vox que avance. A mí me indigna cómo está avanzando Vox en Europa, que es una empresa política partidaria, es asesina, es racista, una fuerza colectiva que no permita a Vox que avance con sus expresiones de no respeto a los derechos humanos en los propios territorios de Europa. Ya es un cambio, porque si le dan fuerza a eso, los partidos políticos que están aquí también financian allá. Y las empresas, o sea, las empresas donde ustedes tienen su dinero, por ejemplo, ¿dónde está el dinero de los pensionados? ¿Dónde está el dinero de los impuestos? ¿Qué está llegando a hacer allá? No solo vayan al cajero y saquen dinero y qué felicidad. No, el dinero nos está matando allá. Hay una correlación, hay una corresponsabilidad. Siéntanse corresponsables de los asesinatos contra los pueblos originarios. Yo siempre digo, si a mí me pasa algo, si a mí me matan, no es solo responsabilidad del Estado de Guatemala, es responsabilidad del Banco Mundial, pero también es responsabilidad de Estados Unidos y de Europa, que no hizo nada contra lo que estamos luchando. Y ese es nuestro desafío, porque muchas compañeras se han quedado en el camino. De veras, nos están asesinando cada vez más. Yo puedo hablar ahorita, pero me tiembla la voz cuando yo me estoy acordando cómo están matando a compañeras de Colombia, de Honduras, de Guatemala. O sea, nos están exterminando.
Y no es justo. Yo sí les pido de corazón que esta situación perversa, o sea, solo queremos vivir. No les estamos pidiendo sus dineros, solo déjennos vivir, tan solo eso. No queremos como el desarrollo de Europa, no lo queremos. Queremos vivir con nuestro modelo. ¿Qué es el feo? Pues así es. O sea, si no les gusta el modelo maya, no nos interesa, pero es nuestro modelo. Hoy, por ejemplo, voy a hacer tortillas de maíz y tal vez no les gusta mis tortillas de maíz porque a ustedes les gusta de patata. Pero a mí me gusta mi tortilla de maíz. Solo déjenme, solo permítanme ser eso. Ay, disculpen, ya me emocioné. No, gracias, Lolita, gracias. Muchas gracias. Nosotras tenemos la expresión de decir, defendemos el territorio tierra y lo hacemos con mucha fuerza, pero también defendemos este territorio cuerpo como el primer territorio de defensa. Y lo vamos a honrar, lo vamos a amar, pero también vamos a luchar por la no violencia contra este territorio cuerpo, porque este territorio ha sido expresión de múltiples opresiones y han llegado, así como nosotras tejemos sabiduría cósmica y todo lo que explicaba, también hemos interiorizado al opresor. Y el opresor, tenemos una lucha interna contra la expresión de la oprimida y del opresor. O sea, yo tengo que estar en constante terapia. Y entonces eso me hizo a mí también trascender a ser feminista. Llamarme feminista no crean que es fácil, porque yo vengo de un territorio muy patriarcal y muy machista. Y entonces a quienes nos atrevemos también a llamarnos feministas, somos perseguidas, somos criminalizadas y somos violentadas. Pero nosotras, nuestro feminismo es un feminismo que en principio surge desde abajo, surge desde adentro y surge desde lo comunitario, porque no queremos generar cuestiones así como aisladas, ni individualizadas, ni de privilegios, sino que queremos feminismos que trasciendan comunidades, queremos feminismos plurales y diversos, territoriales. A mí me encantaría que todavía viva pueda ver que mi pueblo se autodetermine, porque la autodeterminación de mi pueblo es fuerte, pero que haya autodeterminación e identidad feminista comunitaria, no solo de las mujeres. El compromiso contra las múltiples opresiones no es solo de las mujeres. Entonces, que este cuerpo sea defendido, sea feliz y pueda trascender en libertad, justicia y dignidad, no depende solo de mí. Depende de un acuerpamiento, depende de sanación y también de un proceso emancipatorio feminista. Yo soy feminista comunitaria y quiero que otras compañeras que tienen sus caminos, que también tienen miedo de llamarse feministas, puedan trascender a estos feminismos, de conocer, con tan solo conocer nuestro cuerpo. A mí me da risa porque yo no conocía mi cuerpo total, yo no conocía el clítoris ni su función. Ahora yo siempre digo, es estratégicamente político conocer el clítoris, pero no solo conocer el clítoris y su función de gozo y placer. Tenemos derecho al gozo y placer. También hablabas de un patriarcado ancestral, ¿no? En muchas entrevistas que he visto hablabas como de que no es solo todo tan bonito con la cosmología y cómo vivís, sino también que es un patriarcado ancestral, que es algo que viene de muy atrás y que es algo que también tenéis que, aparte de luchar por vuestra tierra, tenéis que luchar por lo que hablas, vuestro cuerpo también, y integrar este sistema feminista en la comunidad. Entonces es interesante porque a veces como que hacemos esta ideología de lo que no conocemos y decimos, no, es que es como perfecto, no, pero es que el patriarcado está arraigado en la mayoría de comunidades del mundo. Entonces... Sí, en Quiché tenemos una broma que decíamos, ¿qué patriarcado será el más jodido? ¿El patriarcado occidental o el patriarcado maya? Y entonces ya cuando hacemos las conclusiones decimos, no, es el patriarcado maya,
porque es el que nos conoce de adentro, pero es muy fuerte, tal vez como decirlo como chiste, pero realmente es nuestro, por supuesto que el modelo, los principios, los saberes cósmicos no tienen una base patriarcal. Es falso decir que la cosmovisión maya tenga principios cósmicos patriarcales, pero vayan a ver lo que pasa cuando dicen, no, es que los mayas, los hombres mayas son muy respetuosos. O sea, vayan a ver lo que está pasando en mi territorio. Solo eso les digo, o sea, las violencias, las torturas. Claro que fue un constante de fuerza de poderes y poderes que se fueron juntando a través de los siglos, pero que está. Y es un patriarcado que se expresa según las investigaciones que estamos haciendo y que estamos como dando a luz porque necesitamos fuentes y necesitamos saberes de códigos ancestrales, de sabiduría ancestral que viene, y antes de la colonización sí hay expresiones patriarcales originarias ancestrales. Entonces no somos, o sea, no tenemos que quedar en el simplismo de decir, ay, sí, eso solo es de Occidente. No, tampoco quedemos en ese simplismo. Hay que hacer el análisis profundo y cómo algunas interpretaciones de la cosmogonía maya se utiliza para generar poder sobre nuestros territorios, cuerpos y sobre nuestras vidas. Y no se vale que se utilicen mecanismos ancestrales para jodernos. No se vale. Yo quería añadir también, cuando has estado hablando de los feminismos y de cómo poder trascender, ¿no?, a feminismos colectivos y demás, desde mi posicionamiento como feminista occidental y blanquita, me gusta añadir el concepto de feminismo interseccional, ¿no? O sea, aquí, ya que estamos, la mayoría somos mujeres, pues bueno, y por lo que veo la mayoría blanquitas occidentales, pues darnos importancia, ¿no? De decir que no solo nos quedemos con un concepto de... Yo cuando empecé a querer entender sobre feminismo, yo al principio decía, ¿que hay feminismo blanco, hay feminismo? Yo, claro, porque decía, feminismo es parte de una base de igualdad absoluta, de equidad absoluta, ¿no? Y yo decía, ¿cómo puede ser? Pero sí, en efecto los hay, ¿no? Y al final el capitalismo igualmente y el patriarcado igualmente se ha venido aquí y a apoderar del feminismo también y a enseñarnos que incluso existe un feminismo de supremacía blanca otra vez, y de supremacía capitalista, y de supremacía de potencia económica de Europa, de los Estados Unidos. Y este comentario es simplemente un añadir a tu opinión totalmente acertada y una reivindicación a eso, que también nos fijemos en qué tipo de feminismo estamos ejerciendo. Eso se está dando mucho y, por ejemplo, a nosotras, yo me admiro mucho cuando hay compañeras como feministas que se autodeterminan intelectuales o académicas. Eso está haciendo mucho daño a los otros feminismos, como los que están en los barrios, en las villas, en las comunidades, en los territorios más marginados. Porque lo que pasa es que también dentro de los feminismos está toda esa relación de poder y de supremacía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos toman, por ejemplo, a mí me dicen la testimoniante. O sea, va una intelectual, cuando hacemos charlas, por ejemplo, o cuando tenemos reuniones, van las intelectuales, analistas, investigadoras, académicas, y dicen las expertas, les llaman las expertas, y a mí me llaman la testimoniante. Esa es, por ejemplo, una expresión que me ha llamado mucho la atención. O, por ejemplo, dicen las que hacen los libros, entonces son las importantes. Pero las historias de los libros a veces dicen, es que estas son las mujeres que se quedaron sin agua, o las mujeres asesinadas, o los patrones recurrentes de ataques a mujeres, pero no nos colocan como en sujeto político activo, que estamos presentes y que estamos en primera persona y somos sabias. Esa sabiduría se queda por un lado. Y luego los tutelajes. Los tutelajes se dan muchísimo de las blancas y entre ellas hay un entretejido de pactos. Se ayudan entre las blancas y a nosotras nos inferiorizan por nuestra vestimenta, por el lenguaje, porque a veces hablamos mucho, por los modelos, porque lloramos, por lo que sea.
pero implementan supremacía porque ellas hacen los análisis desde sus estadísticas. Somos estadísticas para ellas, somos sus referentes de sus libros, pero quienes salen son ellas. Nosotras somos las de la foto peyorativa. Mientras más sufridas salimos, más les conviene a ellas. Y nos ponen a pelear entre nosotras. A ellas les importa mucho cuando hay tortura, cuando hay violación. O sea, mientras más víctimas somos nosotras, más les gusta a la supremacía. Eso es parte del patriarcado, es parte del capitalismo, es parte de lo que quieren vender. No queremos que nos vendan, queremos una relación en un diálogo de saberes, que es importante lo que ellas dicen, pero nosotras también. Quizá no hemos escrito libros, el libro lo llevamos en nuestro ser. Quizá la historia ha sido silenciada, pero ahí estamos, y estamos vivas, y estamos liberando territorios, como los cuerpos, así territorios ahí en la tierra. Entonces, no queremos tutelajes, no queremos supremacías, y no queremos que diga la blanca es lo que valga. El otro día estaba informándome un poco más sobre el feminismo decolonial y fui a parar a una mujer que se llama Ochi Curiel, que creo que ella es de la República Dominicana, pero vive en Colombia, y hablaba mucho de cómo se utilizan otros feminismos como sujetos de investigación para las mujeres académicas o las mujeres blancas, y cómo se quita la voz a esas mujeres escribiendo esos libros que luego dan beneficio a su propia persona. Y eso es muy interesante también lo que dices. Que no es circular la conversación, sino que se utiliza como sujeto de estudio, ¿no? Como porcentajes, como historias, que no están en conexión con ellas. Por ejemplo, nos llaman víctimas, nos llaman beneficiarias, nos llaman testimoniantes desde cómo es ese trato desigual. Lolita, mira, a mí una vez me dijo, escribiendo mi proyecto de final de máster, que me fui a México a trabajar con mujeres, estaba escribiendo el proyecto y escribo una frase y la profesora me dice, mi tutora, yo puse las mujeres que sufren y me dice la tutora, no, las mujeres no sufren, es decir, de ahí lo que tú estabas diciendo precisamente, cómo en el momento de hablar de la victimización, el sufrimiento, ya enseguida encajas a esa mujer en esa figura débil, ¿no? En esa figura que no tiene fuerza. Y bueno, este comentario que has hecho me ha parecido muy preciso. Siempre así lo hacen. Por ejemplo, ahora Naciones Unidas, ¿qué está diciendo de los pueblos originarios? No está diciendo que Lolita Chávez no quiere la vacuna. No está diciendo por qué yo no quiero la vacuna. A nosotras está diciendo las víctimas, las no sé qué, las que están sufriendo. Por supuesto que no tenemos agua. Por supuesto que estamos en una cuestión de empobrecimiento, porque no queremos ser pobres, pero han empobrecido los territorios, pero no están dando a conocer la sabiduría. Los protocolos, vean qué perversos son los protocolos de la OMS. No las estadísticas de lo que estamos pasando, cuántas muertes en no sé dónde, eso las estadísticas lo están dando, pero vean protocolos. Si ustedes se ponen a analizar los protocolos de esta crisis de COVID-19, son perversos contra los pueblos originarios. No existimos, porque toda la humanidad para ellos es como que fuera Occidente. Es interesante analizar las acciones de la OMS, porque a veces te planteas en plan, ¿realmente hasta qué punto está sugestionada por poderes políticos o poderes de capitalistas, ¿no? Porque a veces miras y dices, en realidad están queriendo el beneficio de las personas o quieren otro tipo de beneficio, incluso la OMS. Y también creo que se basa mucho en la medicina occidental, ¿no? La OMS, en plan, no tiene en cuenta otras técnicas de curación o de terapia, y eso creo que es horrible. O sea, tendrían que integrarse todos los conocimientos. Está muy bien la ciencia, pero se tienen que integrar todos estos conocimientos y hacer como una sanidad global, que todo el mundo sepa a lo que puede acceder y puedas elegir tú, bueno, pues voy por esta vía o voy por la otra. Y la vacuna también, ¿no? Están diciendo lo de la vacuna y Bill Gates y toda esta movida, que es como hasta qué punto podemos tener confianza en estos sistemas, ¿no? Yo no confío en la OMS. O sea, si ustedes me dicen que la OMS es mi referente, yo estuviera muerta, mera verdad. Con todo respeto a ustedes, pero la OMS para mí no es referente de vida, es referente empresarial,
es referente de potencias mundiales y es referente de corrupción, la OMS, para mí. A mí me pueden decir que no, que este señor, que es buena onda, no sé qué, pero lo que está haciendo, las políticas que está generando, ni conoce la expresión de los pueblos originarios, por ejemplo, pero el mandato es mundial, es la orden mundial, y entonces todo el mundo hay que hacerle caso, pero ¿qué caso le voy a hacer yo si cuando yo, por ejemplo, me pasa algo, la OMS no va a estar ahí? Entonces, ¿cómo yo voy a dejar mi vida para la OMS si los estados han querido exterminar a los pueblos originarios? Exacto. No nos dejemos manipular por esas expresiones. Cuando mi madre falleció, yo empecé a analizar de la manera en la cual a ella la trataron, ¿no? La quimioterapia y las terapias de choque tan fuertes que tenían sobre su cuerpo y las secuelas que tenían sobre su cuerpo. Y a veces me planteo que si hubiéramos ido por otras vías, quizá el porqué de la enfermedad o esos pequeños traumas que se han ido bloqueando, esas energías que han ido creando enfermedad, aquí podéis creer lo que queráis, pero yo pienso que es bastante así y bueno, la autodeterminación de decir, pues no, yo no me creo en nada de lo que estoy viviendo, voy a creer mi experiencia y lo que yo siento, mi intuición y lo que se siente que es correcto. Y si hay otras vías que no conozco, las voy a buscar, porque si algo no se siente que es correcto, ves a buscar tu verdad. Y es un poco lo que tendríamos que hacer todos y todas como individuos. Así que yo creo que... Por eso ahí la autosanación es preciosa, porque por ejemplo, en mi pueblo siempre se dice, es que las enfermedades, muchas están en la mente. Mi abuela muy linda decía, ay no, yo no tengo tiempo para enfermarme. Ella hablaba en quiché y un poquito en castellano salió esa expresión de depresión. Yo le decía, abuela, es que estoy deprimida. Y me decía, su lele, su cabij. Entonces me decía, ¿qué estás diciendo? Yo le decía, abuelita, es que estoy deprimida. Esa palabra no existe, me decía. Entonces, ¿qué es eso? Te le decía la tristeza, no sé qué. Bueno, aquí está, bañémonos juntas, hablemosle a tu espíritu, hagamos la ceremonia, vamos a la montaña. Entonces, yo eso cuando me dicen estoy deprimida, yo me acuerdo de mi abuela, que me decía mucho eso. Hay que inspirarse también en otras expresiones de vida. Y me decía, también en mi pueblo se dice que la enfermedad mucha está en la mente, por eso del COVID me da una expresión de así como susto. Nosotras también nos curamos de susto. Quien ha llegado a mi pueblo sabe que curamos de susto. Ahora se dice como que el 20% está en el cuerpo y el 80% o algo así, el 70% está en la mente y el resto está el 30% en el cuerpo. Pero es verdad, muchas enfermedades se generan por la mente. Hay somatización psicológica, hay somatización física, hay espiritual. Entonces no solo es importante abordarlo físicamente, sino qué ha generado esa enfermedad, de dónde surgió, cómo se está moviendo la mente y el espíritu y el cuerpo y el cosmos. Exacto. A veces también analizar de pequeño a pequeño, ¿no? No dejar que la enfermedad se origine, sino, por ejemplo, ahora si te pasa algo, te duele algo, a veces yo pienso, a ver, ¿qué me ha pasado ahora o ayer o estos días que me está haciendo sentir de esta manera, ¿no? Y intentar un poco encontrar ese origen. Y muchas veces que lo encuentro, trabajo sobre él y desaparece. Hace como 1 año y medio empecé con terapia con Berta, la mujer esta que estaba antes con nosotras. Y yo tenía muchos dolores de menstruación, de ovarios, tenía mucho dolor ahí. Y entonces empezamos como a hacer unas terapias con ella, también de sanación energética, y empezamos a trabajar con mi linaje femenino y bueno, unas historias, y no tengo dolor, no tengo nada. O sea, también un poco, el poquito a poquito, antes de que llegue la gran enfermedad, ¿no? Ir revisando un poco qué nos ha pasado para provocarnos eso. La historia y la energía y sí, los acontecimientos, el contexto, los sueños también. Pero me encanta escucharte, yo siento que estoy escuchando a una compita o una hermana en mi pueblo. Es esperanzador escuchar gente de Occidente que más o menos se relacione con lo que nosotras decimos, porque a veces nos dicen esas brujas locas, maniáticas, no saben lo que dicen, pero sí está funcionando y nos da risa que nos digan así, porque estamos vivas. Yo he pasado, imagínense, 6 intentos de asesinato y yo celebro la vida. Y con todos esos traumas que me ha generado el ataque a mano armada,
misoginia, las acusaciones, la criminalización. Y cuando me conocen, entonces dicen, sí, funciona, claro. O sea, es importante darse la oportunidad de otro modelo de vida. Muy inspirador todo lo que has dicho, creo que nos has despertado muchas cosas hoy que vamos a reflexionar y que solo nos va a querer hacer las cosas mejor, volver a desaprender lo que nos han enseñado, que no nos sirve y que no queremos, y que nos vuelvan a llamar brujas, que estamos aquí para que nos vuelvan a llamar brujas si quieren. Creo que hoy hemos tejido un trocito de esa red que se está expandiendo y que sigamos expandiéndonos y que sigamos conversando y que sigamos sentándonos a escuchar a voces como la tuya y nada, seguir para adelante, que eres una inspiración y que nada, no tengo más que decir, estoy emocionada y agradecida de poder tenerte hoy con nosotros. Te abrazamos, bueno, yo te abrazo, te mando muy buena energía, mi amor, y espero que lo recibas y nada, eso es todo por hoy. Gracias, Loreta. Yo igual quería decir que si necesitas almas revolucionarias, que cuentes con nosotras. Exacto. 100%, porque vamos a donde haga falta y te lo digo de verdad. Ay, tan linda, sí. Bueno, decirles que no se olviden de que estamos en pie de lucha, que las ancestras nos acompañan. No sé si ven la carita de Berta Cáceres, ella camina con nosotras. Ahora también acaban de asesinar por cuestiones, o sea, yo digo asesinar porque fue por falta de agua, en fin, a Ramona, una compañera de una villa de Argentina, pero también hay otras, por ejemplo, Macarena también del pueblo de Mapuche, que también está contra Benetton y está en la lucha. Solo decirles que no se les olvide las historias de los pueblos originarios y que estamos ahí y les abrazamos. Toda nuestra inspiración también, mientras más corazones revolucionarios hayan en la tierra, mayor es nuestro tejido feminista que trasciende fronteras mentales, fronteras que han impuesto los estados, fronteras ideológicas. Vamos caminando. No pensemos que esto no vale la pena. Vale la pena vivir en comunidad feminista y revolucionaria. Hasta siempre, compañeras. Gracias. Un abrazo, Lolita. Estamos en contacto. Sí. Gracias a ustedes. Adiós. Chao.